Bienvenidos a Dragon Cast, vuestro podcast sobre el doblaje en Andalucía en el canal de Yuluga. Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Cast. En esta ocasión venimos con el gran Bernabé Rico. ¡Saludo! Octogonal no sellado, terminal ruta única operativa. Soy oncólogo del hospital universitario. Oye, tío, ¿podemos hablar en serio? Porque... Pero este nota quién es. Soy Darius, tío. ¿No te acuerdas? Cuando entraste te di una galleta. Bien, ¿ha confesado ya? Lo siento, se niega a admitirlo, comandante Ramón. Oye, estas pulseras se parecen a las que salen aquí. Sí, adivina de dónde saqué la idea. Jubiola, chiquipips. ¡Jubiola, Iber! ¿Queréis hacer un super jubiola? ¡Sí! Span, el hecho de que aceptaras mi cita es como un sueño para mí. Me alegro de que me lo hayas pedido. Bueno, está bien. La verdad es que los dos no somos más que unos lacayos procedentes del espacio exterior. Oh, no, ahora que lo pienso, recuerdo haberle entregado las 7 bolas a Baby. Lo siento mucho, no sabía lo que hacía. Y pude derrotar a Dabra y Babidi antes de que consiguieran sacar a Majin Buu de aquella bola. Pero poco después apareció un enemigo mucho más aterrador. He venido aquí en una máquina del tiempo desde el futuro, concretamente dentro de 20 años. ¿Del futuro dices? ¿20 años? Y aquí estoy con los compañeros del doblaje Andalucía. Rafa. Hola, buenas Bernabé. Adri. Buenas. Hola Bernabé, encantado. Y Alberto. Hola a todos, un placer, Bernabé. También darle las gracias a Mercedes Hoyos y Dasara siempre por su apoyo y a Ares Jugones por su cobertura. Estamos aquí con el gran Bernabé, del cual pues tiene un gran recorrido, tanto en cine, televisión, teatro, actor de doblaje. Agradecerte infinitamente que estés aquí con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Y cuéntanos, ¿cómo empezaste a interesarte por el mundo de la interpretación? Pues yo me empecé a interesar desde muy pequeñito, la verdad, porque cuando incluso antes de pensar en dedicarme a actuar y nada, a mí ya, yo creo que tenía una cierta predisposición por el sonido a saber los actores de doblaje, cada uno, dependiendo del el papel que hubiera hecho una película en otro, yo iba diciendo, este es el de tal película en tal otra, esta mujer hizo este en tal otra. Y eso desde muy pequeñito, con lo cual ya apuntaba a friki, ¿no? Porque lo compartía además abiertamente con mis amigos y todos me decían, ¿pero de quién estás hablando? Y lo curioso es que eso lo amortigué, lo dejé ahí un poco como en barbecho y sí que incluso recuerdo que me ponía los cascos y para poder detectar mejor las voces, ¿no? Y veía películas directamente con los cascos porque así era como que me sentía que me sentía mucho más metido en la historia, ¿no? Y eso me hizo también detectar esas peculiaridades de las voces. Y ya cuando pues tenía 19 años, me acuerdo, porque yo empecé con esto con 20 y tenía 19 porque estuve un año haciendo curso de doblaje con Emilia Domínguez y todo fue por una amiga que hablando con ella y tal, de aquí de Sevilla, me dijo que su padre se dedicaba al doblaje y que ella se había emocionado viendo una película de Antena 3 con la voz de su padre que se moría, su padre se moría, su padre se moría, el personaje se moría y claro, ella estaba viendo la película y se echaba a llorar porque era la voz de su padre. La cuestión es que viendo la película esta, pues ella me habló de esto y yo le dije, oye, pues la verdad es que yo siempre me he interesado mucho por este tema. Y así que si me das el contacto de hablar con tu padre y dile que si me pasa el contacto de la persona con la que me gustaría a mí aprender a hacer esto. Y así fue, ese fue un poco mis inicios. Bueno, corrígenos si nos equivocamos, eres sevillano de nacimiento, ¿no? Pero estuviste en una época a caballo entre Madrid y Sevilla, también casi desde los inicios, ¿no? Haciendo teatro, cortometrajes y participando en series como Turno de Oficio, ¿no? ¿Fue inmediatamente o
estuviste así alternando? ¿Venías, ibas de Sevilla a Madrid o...? Pues no, alternaba, iba entre Sevilla y Madrid. Pues es que entonces además no es como ahora. Entonces el AVE era un bien de lujo. La de Sevibus que yo me he chupado, pues la verdad es que para mí se quedan, pero yo me fui, empecé aquí a trabajar en doblaje con 20 años. Estuve un par de años al mismo tiempo que estaba estudiando Derecho y a mí es que me gustaba mucho el teatro. Compaginaba el Derecho, o sea, los estudios de Derecho con el grupo de teatro de la facultad, que fue lo que realmente me dio mecha para decir, yo quiero dedicarme a esto, y el doblaje, ¿no? que eran como tres cosas realmente muy distintas, porque parezca que no, pero el doblaje es una cosa que el teatro es casi, en ciertas cosas, es un poco antagónico al teatro, ¿no? Creo que si sabes enfocarlo bien, pues y sabes que son dos formatos distintos, ¿no? Y que son dos lenguajes distintos que utilizan actores y personajes, mejor dicho, utilizan personajes y guiones para contar historias, y textos, ¿no? Para contar historias, pero que tienen sus particularidades porque si no ocurre que, pues eso, ¿no? Que como que no te integras bien en la historia si resulta que estás haciendo doblaje desde un lugar que el resto de tus compañeros no lo hacen. Y lo mismo con el teatro. Pues sí, yo creo que es una cuestión de tono. Todas las personas que están haciendo eso concretamente tienen que estar en el mismo tono, independientemente de que sea uno u otro, pero que sea el mismo. Por eso si la gente, si en doblaje hay alguien que es más naturalista, pues resulta que dice que te choca. No quiero, bueno, lo de naturalista no creo que se malinterprete, porque en realidad todo debería ser desde un lugar de verdad, en cierta manera, ¿no? Lo que pasa es que sí que es, insisto, que es el tono en el que tú estás transmitiendo eso, tiene que ser el mismo, porque en el doblaje hay un tono muy concreto, que por ejemplo eso lo sabe muy bien Antonio Banderas cuando empezó a doblarse a sí mismo. Y dice, coño, qué mejor persona que para doblarse a sí mismo que el propio actor que ha interpretado ese personaje en el original. Y él mismo acabó diciendo, mira, déjalo, porque es que, claro, chocaba respecto a los demás. Y no es que, evidentemente, él no podía ser peor que los demás, es simplemente que no había unidad. Fue cuando empezó a doblarlo Salvador Aldeguer, que fue el que pasó a doblarlo, sí. Y con el teatro pasa lo mismo, ¿no? Con el teatro, si todos están en un tono, ¿no? En el que tú tienes que estar con un tono de voz en el que tiene que llegar a todo el mundo. Si te pones a susurrar, como en doblaje se susurra muchas veces, pues hay una divergencia, ¿no? Si hay uno que susurra y el resto están todos a tono, pues entonces ¿dónde viene el error? Y bueno, pues sí, la verdad es que estuve unos años entre Sevilla y Madrid, bueno, pues haciendo un poco de todo. Hacía doblaje, en Madrid nunca llegué a hacer doblaje, ni siquiera lo intenté porque allí estaba muy enfocado en trabajar en lo que hubiera de cine y de teatro y en estudiar y en formarme. Y luego aquí en Sevilla sí que continué haciendo doblaje un poco de forma salpicada, porque coincidió justo con, yo creo que fue la primera gran crisis del doblaje en Sevilla. Y esa primera gran crisis coincidió que yo justo me acababa de volver, yo hice 2 años de interpretación allí en Madrid y ya decidí que me volvía para terminar la carrera, y al mismo tiempo que terminaba la carrera coincidió con que llegó una serie bastante larga de Jim Henson, que eran los Hoods, y yo tuve un personaje ahí fijo, así que ya fue un poco como, bueno, pues ya me quedo aquí en Sevilla. Y luego ya cuando llegó el AVE, entonces ya sí que empecé, que fue cuando creé Tal y Cual Producciones y mi empresa, y entonces ya fue cuando empecé ya a
estar ya a caballo entre los dos mundos, ¿no? Entre Sevilla y Madrid, aunque mi lugar de residencia siempre fue y sigue siendo Sevilla. Rafa nos ha mencionado también previamente lo de las series de turno de oficio que apareciste en esa en el 97. ¿Hiciste algún trabajo más de cine o televisión por Madrid? A ver, o sea, fueron absolutamente capitulares y muy residuales, también una época en la que no es como ahora, ¿no? O sea, es que la televisión ahora es como las posibilidades que te da para un actor que empiece son brutales, porque por muy poco que pille siempre puedes pillar algo. Entonces era mucho más complicado y también la calidad era muchísimo peor, era muy inferior. La calidad entonces era, es decir, estamos hablando de que había mucho, incluso, no sé, las series estas de los culebrones, no sé, los culebrones de hoy en día yo los veo y digo, oye, tiene su cosita, no me extraña que, o sea, esto de después de comer, que la gente se pueda enganchar. Entonces todavía estábamos un poco experimentando con todo, ¿no? Estábamos todavía en un periodo en el que, bueno, pues no es como... No había plataformas, no había tantos contenidos y sí que los actores era mucho más costoso. Yo recuerdo que creo que hice un par de capítulos de un culebrón de esto que se llamaba El Súper. Súper. Sí, Telecinco. Luego hice un capítulo también que fue la verdad una serie que a mí posiblemente es lo que más me marcó a mí, ¿no? Que es una serie que se hizo aquí en Canal Sur, que fue la primera comedia de situación que se hizo, hecha 100% en Andalucía. Se rodó en Málaga y se llamaba Unisex. Y ahí es donde yo conocí a Juan Luis Galiardo y a Juan Carlos Rubio, que fueron las dos personas que me marcaron mi carrera, sin ninguna duda, porque Juan Luis me llamó para que... Bueno, me llamaron los dos, Juan Luis y Juan Carlos, porque Juan Carlos estaba dirigiendo una obra de teatro que había escrito él, o sea, iba a dirigir, y la iba a producir y protagonizar Juan Luis Galiardo. Y entonces me llamaron para hacerla y fue cuando eso fue lo que ya me cambió, ¿no? El norte, porque yo estaba aquí como en Sevilla, estaba como muy acomodado y fue lo que me empujó, fue lo que me abrió el mundo de el teatro de gran formato, de giras a nivel nacional, de teatros de 800 espectadores llenos. Entonces, eso fue lo que para mí fue, yo vi como un mentor en los dos, ¿no? Fueron como dos tipos de mentores. Juan Carlos fue un mentor a nivel artístico y Juan Luis fue un mentor sobre todo a nivel de producción. De oye, si quieres hacer algo, ve y pon tus recursos de todo tipo para que eso sea posible. Y Juan Carlos, pues es que es una persona con un talentazo espectacular y una asertividad y una empatía muy grande. Y fue lo que de alguna manera me fue el caldo de cultivo para que yo dijese, yo quiero contar mis propias historias, que ya las quería contar, pero no me atrevía, y hacerlo además como hay que hacerlo, ¿no? A lo grande. Yo pensaba que entonces era a lo grande, ahora me doy cuenta que a lo grande son las cosas que estoy haciendo ahora. Y así fue como con esa serie fue la que me cambió mi vida profesional. Y de las demás es que a lo mejor tú tiras de internet y me recuerdas alguna, pero claro, el IMDb es el chivato de todo esto. Sí, pero por ejemplo el Súper no estaba en IMDb. Del tema este de la producción, nos vamos a 2009, donde cree y dirige tal y cual producciones, produciendo diversos espectáculos en teatro y realizando incluso adaptaciones y los guiones. ¿Cuál es el reto principal al que te enfrentas a la hora de producir? Pues mira, el reto principal es el mismo cada vez que voy a hacer lo que sea, ya sea teatro, ya sea cine. El reto principal es conseguir, por un lado, financiarlo, pero sobre todo que ese proyecto sea rentable. Porque
bueno, financiarlo ya depende del tipo de proyecto, puede ser más o menos difícil, pero que sea rentable es lo más complicado. Sobre todo, para mí, sobre todo en el teatro, ¿no? Porque en el teatro la rentabilidad viene, o sea, tú tienes unos gastos que tienes que ir haciendo función por función. No es como el cine, que tú haces una película, te gastas X, consigues el dinero de cierto, de X fondos, de X recursos, pero luego tú ya está, lo terminas y los gastos que tienes a partir de ella son muy residuales. Pero en teatro no, en teatro es que la amortización es bastante lenta. Entonces esos son los mayores retos, porque cada proyecto es totalmente distinto. Hay proyectos que de repente te sorprenden y dicen, ahí va, pues yo no pensaba que esto iba a ir como un tiro. Y otros proyectos que intentas venderlos y poco a poco vas ahí luchando. Y luego pues hay muchas, también es cierto que el teatro tiene una cosa maravillosa, que es la inmediatez, en vivo, ¿no? Que todo es en vivo y es algo que está pasando ahí, eso es único, para bien y para mal. Y eso implica que la persona no la tienes grabada, los personajes, los actores no están grabados. Que tú dices, ya está, fantástico, a positivar, y ahí queda ya de por vida. Y cuando se vaya a estropear, llega uno y lo restaura y lo digitaliza, y eso va a estar de ahí para los restos, ahora en la nube. El teatro, pues los actores se ponen malos, los actores dejan la compañía porque les ha salido una película con Almodóvar. Los actores, pues bueno, pues es material vivo, ¿no? Con el que trabajamos, y eso, como decía, pues es bonito y lo que va a mantener yo creo que el teatro vivo de por vida, y que siempre va a estar ahí y que el público va a querer, necesita ese rito, ese acto de comunión de ver a tus congéneres allí haciendo en vivo, creando, contando una historia, pero a su vez tiene esa dificultad añadida de que pasan muchas cosas que no es darle un botón y proyectar una cosa y que lo veamos. Bueno, llega el 2011 y empiezas a dirigir con tu productora cortometrajes como Atracones, Premier y Libre Directo, que son los primeros. ¿Te costó mucho pasar al otro lado de la cámara, dejar un poco de lado la actuación en imagen? Hombre, pues sí, porque no tenía ni idea, la verdad, del medio. O sea, quiero decir, mejor dicho, sabía del medio, pero desde otro lugar. Y todo mi trabajo ha sido, la verdad, muy, por un lado, intuitivo y por otro lado, muy autodidacta. Leyendo, viendo, preguntando. Entonces, bueno, pues yo siempre, por ejemplo, el primer cortometraje que yo hice, que produje, ese cortometraje me costó 15.000 euros que no recuperé. Pero siempre lo vi como, bueno, ha sido un máster de 15.000 euros. Oye, pues no está tan mal. Te están cobrando cosas mucho más caras por máster que no ni siquiera has tenido la oportunidad de ponerte delante de una cámara, ¿no? Entonces, sí que fue un poco... Curiosamente, yo cuando empecé fue como tal shock que dije, bueno, esto no es para mí. Esto yo ya me quedo con el teatro y ya está. Pero luego llegó Libre Directo, el guión de Libre Directo, que lo conocí por un evento que hubo en el que presentaban historias, ¿no? Estaban guiones, y por si había productores y directores interesados en ellas, y estaba, la verdad, absolutamente por curiosidad. O sea, estaba de, bueno, a ver qué, pero no porque yo quisiera hacer nada. Y la historia, curiosamente, resulta que hablaba de algo que por entonces estaba, que era un banco, que no voy a decir el nombre. Resulta que tenía una campaña promocional que era porque ellos promocionaban, sponsorizaban la liga, y entonces tenían una campaña que era que si entre tus clientes, de forma aleatoria,
le podía tocar la posibilidad de ganar 300.000 euros si metían un gol desde el centro del campo a puerta vacía en mitad de un partido de liga, ¿no? Entonces, pues era algo que yo sabía, que yo conocía una persona que se encargaba de hacer mediáticamente, hacía todas los por streaming, que entonces era como se estaba empezando a eso, y lo hacían por streaming de las retransmisiones de esos, pues del tiro, vamos, del lanzamiento que hacían estos espontáneos a los que le había tocado la posibilidad de ganar 300.000 euros para chutar a puerta vacía. Y curiosamente uno pensaba, pues eso es fácil, puerta vacía, tiras, 300.000 euros, claro, la presión es tan grande, y estar allí en medio de un partido de liga, del intermedio, pero con todo el público, y pues yo había estado presente y dije, ostras, esto mola mucho, esta historia que se arma alrededor de todo esto para contar otra historia que trasciende más. Pues esto voy a hablar con esta persona que conozco a ver si le interesa involucrarse conmigo. Y así fue como me metí en ese cortometraje, como decidí producirlo, dirigirlo, y me metí de lleno con la cosa curiosa, y es que la persona primero me dijo que sí y luego al final me dijo que no podía ayudarme. Así que por suerte me dio los contactos para yo hacerlo por mi cuenta. Y fue el cortometraje que me hizo, tuvo una acogida buenísima, y fue el cortometraje que hizo que yo realmente pensara también en seguir dedicándome a esto, del cine. Uh-huh. Porque vi el alcance tan grande y tan bonito que había tenido esta historia, ¿no? Me di cuenta del poder que tenía, el poder contar historias emotivas y con significado a través del cine, de cómo puede llegar. Después una cosa muy curiosa, una anécdota muy curiosa, y es que en un festival que estuve, en el Festival de Cartagena, me acuerdo, al día siguiente de volverme recibí un email, no sé cómo había conseguido email, supongo que por el catálogo o algo, y era de una persona que no conocía, que había visto el cortometraje. Me había dicho que había sido el que más le había gustado de todo lo que había visto, y que necesitaba que ese corto lo viera su madre, porque el corto habla del maltrato de la violencia de género, pero contado desde un lugar esperanzador. Y entonces decía, la protagonista es mi madre y necesito que ella lo vea. Y entonces se lo mandé, me dice, no he encontrado tu cortometraje, y digo, bueno, yo te mando una copia, le mandé una copia, y me mandó a las 2 semanas me mandó un mensaje diciendo que su madre lo había visto, y que había sido para ella, y que se había liberado del maltrato, ¿no? Entonces fue como son cosas que realmente te dan, ¿no? Te llenan. Te dan, sí, hacen huella. Ahí está, sí, y el animal lo va a seguir creando uno más corto, más películas. De hecho, bueno, posteriormente a esto llegaron otros cortos, y también te llegaron tanto nominaciones como premios, como son cortos como Cowboys, Las Orillas del Viento, Intermedio, Cosas de Niños. Uh-huh. Sí, la verdad es que fue todo un poco así como a trompicones también, porque la financiación de cine es más complicada que la del teatro, entonces era un poco cada proyecto, incluso de un corto, es como que ahora vuelta a empezar y tal, pero cuando tienes una historia, o sea, para mí siempre ha sido la historia. Si yo quería contar una historia, había veces que me decían, por ejemplo, con el Libre y Directo, me dijeron, oye, deberías de hacer un largometraje con esto. Y yo dije, pero si es que esto ya está contada en corto, ¿para qué la voy a contar en largo cuando precisamente yo creo que el corta historias que tienen que ser contadas en ese tiempo,
y que esa es su razón de ser, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una historia que me la imagino y me la imagino en formato corto, pues, intento hacerla en corto. Si me la imagino que tiene recorrido para largo, la cuento en largo. Y siempre que he tenido una historia de hacer en corto, que es más o menos manejable el presupuesto, aunque te cueste más, pero más o menos se puede acabar sacando, pues lo he hecho. Y el largo siempre es más complicado. Pero sí, han ido, por eso te decía que ha ido un poco a trompicones según han ido llegando a las historias. De hecho, Todos mis padres, que es otro corto que hice en 2017, ese es de 2017, ese llegó, curiosamente, del mismo evento en el que había hecho el guionista de Libre Directo me presentó su corto. Y a mí me gustó mucho el de Libre Directo y el de Todos mis padres. Pero resulta que yo contacté con los dos me respondieron y yo les dije, venga, pues quiero hacerlo, yo quería hacer los dos. De no sé cuándo, pero yo quiero hacer los dos. Y el único que me contestó de vuelta fue Diego, el guionista de Libre Directo. Y al final pasaron los años y me encontré con el guionista de Todos mis padres y me dijo, joder, no sé la de veces que me he acordado de no haberte contestado y fue más que nada por una cuestión porque se me fue la olla. Pero quiero que sepas que si quieres, el guión sigue estando disponible. Y dije, oh, pues sí que quiero. Y así lo acabé haciendo también. Así que, pero por eso, que te enamoras de historias y quieres contarlas en cine y así es como ha ido poco a poco. Bueno, vamos a hablar ahora de tu trabajo más mediático, que es el largometraje El Inconveniente, con nominaciones en 3 apartados de los premios Goya, ¿no? Porque tenemos aquí, por ejemplo, Mejor Actriz Principal Kitty Manber, Mejor Actriz de Reparto Juana Costa y Mejor Dirección Nobel, aquí presente Bernabé Rico. ¿Cómo surgió la idea? Pues la idea surgió por Juan Carlos Rubio, del que te estaba hablando antes, que me había marcado mi carrera, porque él escribió una obra de teatro que se llamaba 100 metros cuadrados. Esta obra de teatro se montó, estuvo por toda España de gira con Marolisa Merlo y yo la vi en 2010. Y yo la vi, yo ya la había leído y me había gustado mucho, pero fue al verla que yo dije, esto realmente... Esta historia yo creo que tiene un recorrido en cine. Y entonces hablé con Olmo Figueredo, que entonces habíamos hecho muchas cosas juntos. Mi primer cortometraje que como director, que fue Atracones, lo produjimos juntos y le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos este largometraje, ¿no? Y le encantó el proyecto y empezamos. Lo que no imaginamos que iba a tardar 8 años en hacerse realidad, pero bueno, finalmente se hizo y de la forma en que yo quería que se hiciera, así que muy contento. Y luego pues tuvo su reconocimiento a nivel de premios y de público, aunque se tuvo que estrenar durante la pandemia, porque por el tema de ayudas ya teníamos que cumplir con la ayuda del ICA que teníamos y había que estrenar en 2020, entonces pues bueno, incluso con la pandemia, que fueron unos números ridículos, pero recuerdo que la semana de estreno fue la 7ª película más vista de todas, incluida los blockbusters y todo, ¿no? Entonces, sí que se te cae la espinita esa de decir, joder, si no hubiera habido la pandemia de por medio, cuánta gente hubiera podido verla, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que bueno, pues la pandemia fue buena para algunas cosas, mala para muchísimas, ¿no? Pero creo que para esta película, en cierta medida, pienso que tuvimos menos competencia durante la pandemia con las películas, porque hubo muchas películas que directamente las dejaron para el año siguiente, pero no quisieron estrenarlas, las películas que podían hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, yo pues, y también la cosa de vivir, ¿no? Los Goya, hasta ahora los Goya más especiales que ha habido, ¿no? Desde tu casa. No sé, fue vivirlo
además yo los viví con mi familia, con mi hermana y mis sobrinos, ¿no? Fue algo, aquí en mi casa fue una cosa muy curiosa que solamente lo hemos vivido los que estuvimos nominados ese año, ¿no? Así que... Por cierto, por hilar, ahora ya vamos a hilar con aspectos de doblaje y luego con Dragon Ball, que contaste curiosamente con 2 actrices que doblaron tanto en Sevilla como en Dragon Ball, con Ana Fernández y con Rosario Lara. Efectivamente, sí. Sí. Con Ana Fernández he trabajé en La Culpa, una obra de teatro que yo produje, y con Rosario Lara he trabajado 2 veces. He trabajado en El Inconveniente, hacía un personajito, y luego también en el corto Cosas de Niños, sí. Bueno, ¿qué otros proyectos tienes a corto plazo? Pues a corto plazo tengo una obra de teatro que está ahora mismo de gira que acabo de dirigir, que estuvimos en Sevilla hace una semana justo, que se llama Parejas Imperfectas. Y con Toni Cantó, que lo he rescatado al mundo teatral, Mirela Balich, que es una actriz joven con bastante recorrido ya para la juventud que tiene, Lola Baldrich, que es una actriz de toda la vida también, y Marcos Mayo. Y aparte de esta obra tengo en preproducción el primer musical que voy a producir y dirigir, que es un musical basado en la película Tootsie. Es un musical de Broadway que se estrenó en Broadway en 2019 y que voy a estrenar en el Teatro Apolo de Barcelona en octubre. Así que desde agosto estaré ya metido en ensayos, en toda la parafernalia. Por eso decía antes que yo pensaba, cuando empecé con Tal y Cual, pensaba que era que hacía obras de gran formato, y no, gran formato es lo que me viene ahora. Vamos a pasar al doblaje. Entonces, ¿cómo surgiste en el mundo del doblaje? ¿Y qué compañeros tuviste en la escuela? Bueno, empezaré dando una primicia, es que creo que sí, que no va a haber ningún problema con que diga el nombre de la persona que me introdujo, que fue Manolo Perales, que ya está muerto. Y yo pues tengo amistad con su familia, con sus hijos, y uno de esos, una hija de él, pues fue la que me contó esto. Y mis inicios del doblaje fue pues un poco lo típico, ¿no? Pues empiezas pues haciendo Camarero 3. Recuerdo que lo primero que hice, que fue además el trabajo que me dio el número de la Seguridad Social, porque por entonces no había trabajado nunca, por lo menos legalmente. Y entonces, pues cuando te llamaban decían, pues si no has trabajado nunca, pues hacer el trámite, ¿no? Y fue con Simón Ramírez en Dosel. Dosel. Y en Dosel, doblajes sevillanos, que estaba allí en la calle Arjona. Y recuerdo que era una película de vaqueros coloreada. Y yo era vaquero 8, borracho 1, cuatero 3. Y para mí, o sea, me acuerdo perfectamente del día ese, que fue como, por eso, ¿no? Porque era la primera vez que estaba haciendo un trabajo legal y con mi número de la Seguridad Social, todo eso que yo ya había ido, ¿no? Porque te pasas los estudios para ver cómo se hace todo, el ambientillo. Y sí que fue algo que a partir de ahí, bueno, pues te empiezan a llamar. Había muchísima demanda de trabajo, entonces había un montón de estudios, estaba Alta Frecuencia, que es de la época el único que aún perdura. Estaba también Abaira. Sí, Surco. Claro, Abaira, Surco, sí. Abaira y Surco. Y luego Más Media. Videotape, que era más, que luego se llamó Más Media. Exactamente. Y pues eso, no había muchísima rotación, mucho movimiento, necesitaban sobre todo mucho hombre. Había pues eso, mucha película con muchos hombres.
¿Recuerdas los compañeros que tuviste en aquella época y los que te ayudaron más? En concreto, en esta primera película con Simón Ramírez. No recuerdo nadie. Fíjate, no recuerdo nadie. No tengo el recuerdo de nadie concreto. También porque es que luego, como nos hemos visto tantísimo, ya como que los recuerdos se diluyen ya un poco, ¿no? Pero sí que o sea, de ayudarte, especialmente que tú digas, bueno, pues tal. Yo quizás el primer personaje que yo tuve en una serie fue como muy cercano. Yo creo que la primera tuvo que ser, ahora lo estoy atando cabos, y la primera fue con Antonio Villar, una serie que se llamaba George, que el protagonista era George Foreman, y yo hacía de uno de sus hijos. Y fue la primera serie, eran 10 capítulos, y yo yo tenía un fijo. Y eso fue como lo primero que hice de fijo. Y luego, muy poco después, y me acuerdo que fue después porque era una serie de animación sobre el Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos. Y esa la dirigía Ana Cremades. Y esa eran chorrocientos capítulos. Esa eran, pues... ni me acuerdo del número, y yo ahí tenía también un personaje fijo, y eso fue como lo que sentí como mi espaldarazo, ¿no? De decir, vale, de sentirte ya con la seguridad de poder llegar aquí a hacer cosas, de ir para allá. Y de ahí, curiosamente, sí que yo compartía casi siempre, porque teníamos como personajes que salían mucho juntos, con Juanma Nogales. Juanma Nogales es hoy en día uno de los tótem de los efectos especiales en España. Y él empezó conmigo haciendo doblaje y luego, poco después, se fue a Madrid a estudiar cine y se quedó allí y montó su estudio, que se llama Pine. Y hemos coincidido en varios festivales y recordamos mucho aquella época. Pero del resto de la gente, pues mira, de la serie de los chicos, yo recuerdo, me acuerdo de los chicos que había en George. Recuerdo que estaba María José Roquero, era uno. Y ya no me acuerdo de más. Pero de la otra, por la otra serie sí que pasaron muchísimas personas, pero recuerdo que los que estaban conmigo siempre eran Ana Fernández, que hacía una niña, y Juanma Nogales, y luego había otro actor que sí que se llamaba José Luis, pero José Luis Ríos. ¿José Luis Ríos? No. Sí, creo que se llama José Luis Ríos. Luis Fernando Ríos. No, no era Luis Fernando. Es que se llamaba Ríos, pero yo creo que yo juraría que era José Luis. Lo digo porque hizo eso y poco más y luego ya lo perdí. Pero también él hacía siempre conmigo y con Ana, porque hacía del perro de Ana. Y todo su trabajo consistía en ladrar. Y me acuerdo bien, pero ya te digo que por esa serie pasaron... Puede ser Javier del Río. Javier del Río, claro. Sí. Javier del Río. Es que al decir que doblaba a perros, es que también ha doblado muchos perros. En Bola de Dragón doblaba a perros también. Sí, es verdad. Que llamaron, no tenían casilla con los perros. Por eso, porque veían que hacía perros muy bien, pero es que lo hacía muy bien porque tenía una voz como muy así, pero claro, entonces el buff le salía súper bien, sí, muy redondo. Lo que pasa es que lo recordamos más por otras cosas, por el Doctor Gero, por Kibito, por perro, pero bueno, sí. Doblado tanto imagen real como animación. ¿Cuáles son las diferencias que hay a la hora de doblar uno y otro? Pues sinceramente, yo la única diferencia es que si es un muñeco, ponerle su vocecita de muñeco, pero si es animación, digamos, si es Oliver y Benji, pues que sea un chaval, pero no le voy a poner voz de muñeco a una persona, aunque es porque sea animación. En la serie de los Hoops, que era animación, que fueron 250 capítulos, pues ahí era un muñeco y encima además era una marioneta.
Y eso sí que fue un reto, la verdad. Un reto. Tengo recuerdos maravillosos de esa serie que dirigió y ajustó Jorge Tomé, y que estaba con Nonia, con Paco Cardona, con Lola y ¿qué más? Tenía ¿quién más tenía? Pilar Valdés. Pilar Valdés, que hacía del cuento. Eso es. Pilar Valdés que hacía los cuentos, sí. Y entre los dos, Bernabé, ¿con cuál te quedas? ¿Con la animación o con la imagen real? Me quedo con la imagen real, sí. Sí, tengo que quedarme con uno, pero esto es como decir papá o mamá. Pues, hombre, es que también depende. Le pongo aquí un matiz entre El Padrino, imagen real, claro, ¿sabes? Entre El Padrino, imagen real y Barrio Sésamo, animación. Pues dice, bueno, El Padrino, pero muy cerquita. Pero también habrá cosas de animación que tú dices, ¡buah! Es que esto, porque la imagen, la otra cosa de imagen real es basura. Entonces, pero en igualdad de condiciones, en igualdad de calidad, hombre, la imagen real, en cierta manera, no sé, creo que es más reto, porque es el poder llegar, eso de que te olvides absolutamente de que hay hay un original detrás que en un idioma que no tiene nada que ver con el tuyo, pues es algo casi mágico. Bueno, Bernabé, ¿puedes hablarnos de los mejores recuerdos que tienes delante de un atril? E incluso también con tus compañeros, también fuera de ellos. Yo venía preparado para todas estas cosas de tirar de memoria. Sí. A ver, momentos... Carreras de cars o yo qué sé. Carrera de cars, sí, pero eso fue con los compañeros, sí. La verdad es que esa época fue una época muy bonita. Mira, por ejemplo, yo soy de los que yo no tengo un estudio en mi casa, o sea, mi estudio es este, ¿no? Este es mi estudio. Pero reconozco, por un lado también es porque estoy muy ocupado con otras cosas, ¿no? Si no, pues yo entiendo que el medio pues te va empujando a eso. Había una camaradería, pero una camaradería que era del roce, era muy de tus compañeros de trabajo, igual que como si tú vas a la oficina, ¿no? Claro, era un contacto muy diario. Y eso es lo que de la época actual, del doblaje actual, eso es, realmente para mí es la gran diferencia, que eso no lo llevo yo también. El gran placer del doblaje es eso de, no sé, ese momento en que estás allí en el estudio con tus compañeros, todo oscuro, ¿no? Y hay algo que yo echo de menos de eso, que entonces era muy bonito. De momentos, posiblemente de todos, yo creo que la serie de los Who's sí que es cierto que durante 250 capítulos, en un momento además que estábamos saliendo ya de la crisis, pero todavía los primeros 125 capítulos prácticamente era lo único que se estaba doblando en Sevilla entonces. Y eso sí que y era una serie diaria, mañana y tarde. O sea, nosotros entrábamos a las 8 de la mañana en alta frecuencia y salíamos a las 9 de la noche. Con canciones, eran complejas, eran sesiones de jornadas de doblaje complejas. Terminábamos a la 1:30, íbamos a comer, mini siesta, y a las 4 otra vez ahí al pie del cañón, hasta las 9, cena, cama y a madrugar para volver a empezar, ¿no? Pero eso ya te digo que tengo unos recuerdos de algo muy duro, porque al principio es muy bonito todo, pero ya es como una maratón. Llega un momento que ya empiezas a acusar todo. Yo recuerdo además que la voz me la casqué una vez que fue que yo tenía que estar haciendo voz de muñeco, con lo cual yo seguía, para no romper el ritmo de doblaje, yo seguía, forzaba, y una vez ya llevaba una semana que no lograba, o sea, no lograba llegar al muñeco, ni a la mitad del muñeco. Y entonces fui al otorrino y me dijo el otorrino,
o desde hoy dejas de hablar 100%, cero sonidos, durante una semana, o corres el riesgo de que esto se te cronifique. Y fue como si de repente te dan con una sartén en la cabeza y dices, despierta, ¿no? Esto no tiene sentido. Y de forma estricta, durante una semana no hablé absolutamente nada, y luego nada, y luego retomamos. Pero sí que tengo, pues ya te digo que había momentos de mucha camaradería entre nosotros. Jorge Becerra, que era el técnico que estaba con nosotros, ya te digo, todo eso muy bonito. Y luego acabamos haciendo carreras de kart, que nos íbamos a un kart que estaba por 2 hermanas. Luego recuerdo que hicimos otro, además hacemos campeonatos con sus trofeitos. Era una época que sí que muy bonita, muy bonita. Yo diría que hasta la echo de menos. ¿Y a qué compañero o compañera echa más de menos compartiendo Atril Bernabé? Pues, a ver, yo he hecho me quedo con los que tuve más, tuve un trato muy directo, ¿no? Que en la serie, en los Who's. La verdad es que esa época, sí, siempre cuando como que hay algo, ¿no? Como yo recuerdo eso, que hay algo como que te unía, porque ya luego cuando te veía siempre había esa referencia a algo que encima además es que solamente teníamos nosotros, porque en Sevilla no se estaba haciendo nada. Y aparte sí que luego también a alguien que también echo de menos es a David Arnaiz, que yo sí que empecé doblando mucho con él porque teníamos un rango de voz de jovencito, y entonces pues sí que hemos trabajado los dos haciendo pues eso desde que empezamos los dos. Él empezó un poco antes que yo, un año antes que yo más o menos, y desde entonces la verdad es que hemos coincidido en infinidad de veces. Y la última, que ha sido la serie Atlanta, que es una serie maravillosa que se hizo en alta frecuencia, que la dirigió Jorge, y que la hace un personaje divertidísimo. David hace un personaje, y sí, la verdad es que la gente, es que lo curioso es que el doblaje eso no es una profesión que estás ahí metido como en un zulito, pero al fin y al cabo es todo gente, al final, por lo que vale la pena todo, ¿no? Y a la hora de practicar con take, ¿en qué te fijas primero? Cuando ensayo, lo primero que siempre es como que intento que el personaje, o sea, entender que primero qué es lo que está pasando, excepto si hago bola de dragón, que eso da igual, no hace falta que entiendas nada. Hace falta que grites y que lo que digas y que no intentes darle un sentido a lo que estás diciendo, simplemente que suene bien lo que estás diciendo. Luego ya, si acaso llegan los retakes, pero no, sobre todo eso, lo primero que me fijo es coger, ¿no? el original, como dónde está el original, porque es como lo que me va a dar un poco el tono de todo, ese primer pase. Y luego ya la sincronía depende de si es complicado o no es complicado. Pues bueno, la verdad es que la sincronía es casi lo que parece que no, pero es lo menos importante, porque la sincronía es una cuestión técnica, y hoy en día más que nunca, ¿no? Porque hacen así, pum pum, te mueven para adelante, para atrás, antes no se podía. Antes eso de, bueno, te muevo 3 frames para la izquierda, claro. Cuando eso empezó... Bueno, lo de pinchar ya, pero lo de pinchar sí que se pinchaba. Lo de pinchar ya en los 90 se pinchaba. Antiguamente supongo que no. Antiguamente ese era el rol, era el take, ¿no? Tal cual. Pip, a manera de empezar, te hacía 3, 2, 1, pip, pum, y empezaba y terminaba. Pero hoy en día la verdad es que en cierta manera también te relajas un poco, ¿no? Porque ya sabes que no tienes esa presión
que había antes de que llegara, que si se quedaba esto corto, no sé qué. Lo importante es que lo hagas bien en el tempo y luego ya si eso se mueve. Bueno, hemos hablado de algunos trabajos. Ha doblado a actores también como Seth Green, Norman Reedus, Donald Glover, que lo han mencionado en Atlanta, Jason Connery en El tren de Lenin, a Cory en la descacharrante Trailer Park Boys, no sé si te acordarás de ella. De Trailer Park Boys me acuerdo perfectamente de una serie buenísima. Buenísima. Y sí, es verdad, se me había olvidado ese personaje era buenísimo. Un fumeta, un pirao, muy divertido, muy divertido. Y ahí David hace un personajazo. También, vale. Y bueno, igual que otras series como Ice y Una chica corriente. ¿De qué trabajo te sientes más orgulloso de los que recuerdes? Y bueno, ¿y a qué actor te hubiera gustado doblar? De eso, desde luego, no me puedo sentir orgulloso porque no me acuerdo. A lo mejor me siento orgulloso si los veo. Pues mira, a mí me habría encantado doblar, al personaje de Michael J. Fox en Regreso al Futuro, Marty McFly. Ese personaje me habría encantado, sí. Claro, de hecho, Juanma Nogales, su estudio, su empresa, se llama Twin Pines, en referencia al centro comercial de Regreso al Futuro. Ah, mira, no sabía yo que era referencia a eso. El fan acérrimo también de... Qué bueno. Sí, curioso. ¿Y Bernabé, hay algún género que te guste en particular así doblar? ¿Comedia, terror, acción? La comedia. No, acción no me gusta nada. La acción no me gusta nada. Y sinceramente, que se me echan encima, pero la verdad, el manga en particular es muy desagradecido para los actores de doblaje, que en todos los sentidos, en el sentido de que te de cañitas vivo, de que no hay recorrido, y te despistas un momentito y ya no sabes en qué planeta estás ni en qué mundo estás. Pero y sí que y eso en conexión con la acción, ¿no? Hacer gestos no es, porque de puñetazos eso no es lo que más me llena. La comedia me encanta, ¿no? Pero también, vuelvo a lo mismo, si al fin y al cabo no es tanto que sea el género, siempre que sea, entre la comedia y el drama está ahí un poco, ¿no? Todo. Pero más que el género es que la película sea buena. Es que hay películas también que eso es lo primero. Esto es una gozada, ¿no? Cuando no es buena, cuando ya te partes de risa ya te dedicas como a sacarle punta a todo. Por encima, claro, tú la tienes ahí, la tienes en más o menos grandecito, puedes ahí ver las cutradas, los fallos, todo. Y ya nos reímos entre nosotros, ¿no? Porque sí que es cierto que, hombre, Sevilla, pues poco a poco hemos tenido la suerte que han ido llegando cosas más o menos de cierto calado, ¿no? Y recorrido y buenas, pues eso, Atlanta, de las últimas que acabó ganando el Globo de Oro a mejor comedia, a mejor serie de comedia. Pero sí que durante mucho tiempo ha habido mucha morralla. Empezando por pues eso es lo que te decía de la primera que yo hice de los Cowboys, una película coloreada de estas, restaurada, que sacó Canal Sur ahí de la chistera, literalmente fue para callarnos, ¿no? Fue para que el sector de doblaje dejara ya de hablar a la prensa y de tal, y dijo, pues quedaros con todo esto, que encima no tenemos que pagar de hecho nada porque están aquí metidas que no vale nada y simplemente nos va a costar el doblaje. Y luego muchísima película de Antena 3, muchísima película de Antena 3 de esta que... Sí. Duritas de estas de después de comer que... Sí. Entonces, claro, cuando tú doblas eso, pues es muy trabajo alimenticio en ese sentido, ¿no? Es más, si te resulta divertido doblar es porque ves que estás doblando algo que dices es que vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Y hay que hacerlo. Pero que de cierta manera te hace hasta gracia, ¿no? Pero te ríes, me divierto más por lo que pasa fuera de la grabación en sí mismo, ¿no? De lo que estás doblando, que realmente por el hecho de doblar. El hecho de doblar es como que no, pero en cuanto le das al stop, ya todos nos partimos de risa y empezamos a decir el uno del otro, a poner voces. Sí.
Están chapadas por un patrón muy particular las películas de Antena 3. Sí. Como has visto una y ya las has visto todas. Todas. Se sabe ya cómo va. Sí. Exactamente. De hecho, ahora con la inteligencia artificial, bueno, yo creo que va a ser el fin de las productoras de ese tipo, porque directamente harán mezcla de todo. Y nada, una película que haga y que esto, pum. Y si necesitan tema de derechos, pues si las producciones son de ellos, hala, pum. Ya Bueno, Bernabé. Te ha sacado Rafa la lista de la compra de imagen real. Yo te voy a sacar ahora la lista de la compra de animación, ¿vale? Vale. Te voy a ir diciendo cositas. Dragon Ball todavía no. Dragon Ball después tiene su representación, otras cositas. Mira, por ejemplo, tenemos por aquí que has doblado a Rob en Las Navidades de Casper. Sí que me acuerdo de Las Navidades de Casper, sí. No, me dices el nombre y no sé ni qué fantasmita era ni nada. Pero, ¿quién más? Pues, por ejemplo, Bandolero. Bandolero, que además uno de los doblajes en andaluz que se han hecho. Alguno más, ahora la mencionaremos después. Alguna más. La lista el también. Experimento ese del doblaje andaluz que se hizo en aquella época por parte de Canal Sur. También has participado en un anime que es Ninja Sasuke. Ya nos has hablado un poquito del tema de los animes. También has interpretado al personaje de Seth en Defensores de Higata. Defensores de Higata, sí que es verdad. Sí. Ahora me acuerdo. Sí. También a Lightning Lad en Legión de Superhéroes. ¿Te acuerdas de esa? Me parece. Legión de Superhéroes, me quiere sonar. Lightning Lad, me suena muchísimo ese nombre. Pero Legión de Superhéroes, ¿quién es? Sí, ¿quién era ese? No me acuerdo, si la veo a lo mejor, seguro que me acuerdo, pero lo de Legión de Superhéroes sí que me suena, eso sí que puedo decir que lo he doblado. No te preocupes. También Gobi en Mokland. Sí, Gobi en Mokland, nada más. Sí. Buen recuerdo. Sammy en Rusty Rivets. Sí, también, ese es buenísimo, ese me gustó mucho, ese lo disfruté mucho. Y también una película de animación japonesa que es en A Silent Voice, que doblaste a Satoshi. Sí, esa era de Mercedes. Sí, y luego hay otra serie, hablando del doblaje del doblaje andaluz, que era Street Sharks. Esta también, te hiciste a Jack en Street Sharks. Street Sharks. Sí, esa te la íbamos a turnar ahora. Unas cuantas para no acaparar yo la lista de compras, la íbamos a turnar. Sí, parte del experimento este de Canal Sur, que parece que empezó con Bandolero, porque Bandolero, por contexto, tenía sentido que fuera en andaluz, pero luego parece que Canal Sur dijo, vamos a hacer otro tipo de producto, que alguno ya incluso se había doblado, por ejemplo, Street Sharks se había doblado en Antena 3, en castellano. Un doblaje castellano hecho en A Coruña, pero probaron, vamos a darle un giro y vamos a hacer un doblaje andaluz, a ver qué tal salió eso. Sí. Yo me acuerdo del grito de guerra, Street Sharks. Y además, claro, era lo del andaluz, claro, como era un invento. Sí. Como todos los inventos, nadie sabe realmente cómo había que aplicar el invento. Y recuerdo que no había una directriz clara sobre, porque primero, ¿qué es el andaluz? ¿No? Yo que soy de Sevilla y otro que es de Sevilla también, depende de dónde se haya criado y habla, se sea más, se sea menos o no se sea. Si uno es de Málaga, pues... Exactamente. Hay quien se fea, quien se sea. Es que según la aquí zona. Me han escuchado muchas veces y me dices, oye, ¿tú eres de Málaga? Digo, sí, no pareces de Málaga. Digo, pues yo soy de Málaga, he nacido en Málaga. Por eso pasa bastante. Además, Andalucía es que es muy grande. Y ya en las propias provincias, pues imagínate a lo largo de las 8 provincias, que es lo que pretendían con eso. Y además es que no había lingüista, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, en otros doblajes autonómicos, en otras lenguas, catalán, gallego, euskera, tal, siempre tenían al lingüista. Claro. Pero es que aquí no había... Es que no podía haberlo. No. Es que no podía haber un lingüista de algo que no existe una regla. No es como decir, por ejemplo, lo que hablan el latino, ¿no? El latino, el español latino, neutro que le llaman, es el mexicano. Sí, pero quitándole modismos. Quitándole los soniquetes. No dicen pinche güey, ni machico, ni machachico y cosas de esas. No, es una cosa inventada, que nadie habla eso en ningún país. Exactamente, es una cosa mezcla. Entonces, y con esto,
con el andaluz tal y como se habla, ni se habla ni en Sevilla, ni, o sea, como se pretendía, ¿no? Entonces sí que hubo ese invento de decir, pues mira, tenéis que, no vais a cecear, tampoco vais a sesear. Entonces básicamente consistía en que las S finales nos las teníamos que comer, pero tampoco mucho, un poquito. Y dependiendo de por dónde empezara la siguiente palabra. Entonces era difícil, porque claro, o sea, si yo me pongo a castellanizar, me pongo en modo castellanizar y puedo ser natural, porque, o sea, es como que tienes ya puedes entrar en el código, pero ese código lo desconocíamos, no teníamos las herramientas para eso. El criterio era un poco aleatorio porque Jesús Prieto, que en paz descanse, hacía el malo y lo hacía en castellano estándar, no sé, el malo no se andaluzaba. A lo mejor era la idea esa de que el malo fuera el castellano, ¿no? Y el otro, los buenos podemos hablar así, ¿no? Sí, pero exactamente. El malo hablaba así. El malo se hablaba. El malo era, uy, esos tiburones, les voy a. No sé qué. Y yo, ¿qué pasa? Vamos a ir por este que está ahí, a ver si le damos no sé qué caña, no sé qué. Algo también que no veas. Pero era un noticiero que me acuerdo que contaba muchos chascarrillos de no vea cómo está hoy el tiempo, y no vea el tráfico, y no vea no sé cuánto. Le daba así miguilla, me acuerdo yo. Sí. Bueno, a ver qué recuerdas de la leyenda del zorro y tu personaje, el comandante Ramón. ¿No recuerdas si hicisteis después una celebración al acabarla también? O a lo mejor con eso recuerdas algo más. Sí. A lo mejor con eso te ayuda a recordar. Es verdad, nos fuimos a cenar y recuerdo que por ahí había fotos de íbamos todos con la esto del zorro. Me acabo de acordar por eso. Pero yo no recuerdo qué personaje tenía en la leyenda del zorro. Yo creo que no era uno fijo, sería uno que iba por ahí saltando. Porque... Pero bueno, fíjate, es que me he acordado más de la leyenda del zorro de la cena de después que realmente de los dibujos del zorro. Digo, no estás seguro que te acuerdas. Bueno, se acuerda de las anécdotas, pero no de las anécdotas fuera del micro, pero no las. Pero ya claro, del personaje ya no te acuerdas ya. Demasiado. Es que no me acuerdo bien del personaje, es que no sé qué personaje hice, la verdad. Un comandante. Sí, comandante Ramón se llamaba. Comandante Ramón. Ramón. Que iba a entrar del zorro. Ahora me empieza a sonar algo lo de Comandante Ramón, que estamos siempre con lo de Comandante Ramón. Ahora sí que me empieza a sonar algo, pero no le pongo ni cara al muñeco ni nada. Y Bernabé ¿Puede ser que fuera uno gordo? ¿Puede ser que fuera uno gordo con bigote? Ese era de Mariano, creo. Ese era de Mariano. Ese era de Mariano, ese lo hacía Mariano, sí. Tú hacías un galán, o sea, era un galán, pero bueno, era del bando malvado y tal. Y que buscaba hacer la vida imposible al zorro también. No era totalmente habitual, pero bueno, aparecía en bastantes capítulos. Y de toda esta temporada de animación en Sevilla, además, ¿recuerdas si dirigiste y ajustaste alguna? No, yo nunca ni dirigí ni ajusté, siempre... No, la verdad es que tampoco hubiera podido, ni se me ofreció ni tampoco hubiera podido, porque entonces yo estaba ya hasta aquí de producción, yo estaba traduciendo las obras de teatro que yo estaba haciendo, las obras de teatro estadounidenses o inglesas que estaba haciendo, pues las hacía yo, entonces no, de esa época... Esa época es cuando empezó, sobre todo cuando empezó Recording Words, ¿no? Debe ser el año 2017, debía ser, 2018, creo que fue. Dragon Ball. Bueno, Bernabé, debutas en la franquicia doblando, no te acordarás seguramente, vamos, seguro, al novio de Pan. Doblas al novio de Pan en el episodio 1 de Dragon Ball GT, serie que dirige Ana Cremades en Alta Frecuencia en 1998. De ahí pasas a doblar a Dende en 2 episodios y a Sugoro. No sé si te acordarás de esa especie de mapache verde, de una especie de purgatorio que era como una especie de parchís. ¿Y recuerdas ese personaje? ¿Te suena? Rechonchito, que iba con un niño también, con un niño parecido. Sí, era otro mapachito que era amarillo. Que era amarillo, sí. Yo me acuerdo, es más, has dicho 1998 y yo lo recordaba eso mucho antes. No. Yo lo recordaba, quizás se puso en el 98, yo solo recordaba
98, a ver, 90 y... Que se empezó a distribuir porque se distribuía por VHS en junio de 1998 se empezó a distribuir. No, pero sí se dobló en el 98, marzo, sí, por ahí. Marzo, por ahí, sí. Y... Pues mira, pues así reubico las cosas en mi cabeza. Pensaba que había sido antes de irme a estudiar a Madrid, fíjate. Pues de Dende sí me acuerdo. Dende fue el más recurrente. De Dende sí me acuerdo que era así como verde y muy feo. Pero pobres navequianos. Los otros dos que has dicho no me acuerdo. Y sí que me acuerdo que lo del GT me hace mucha gracia porque sí que claro, siempre se habla de bola de dragón y tal, de bola de dragón Z. Y siempre era como que bola de dragón, bola de dragón, bola de dragón. Y entonces luego llegó este y era GT. Yo no entendía y digo, bueno, pues esto, bueno. Y eso fue, yo creo que eso fue una temporada solamente. Y luego ya no volvió a salir ya nada más hasta que ya vino toda la tanda esta de los Akai, creo que se llaman. Sí, es que tenía 64 episodios y Dragon Ball Z había tenido 291. Entonces, claro, una diferencia bastante considerable. Era como un arco, ¿no? Como un arco de no tuvo dos torrecitos que tuvo antes. Sí. ¿No? La tuvo, 64 episodios. También son... Eso, un tipo altibajo. Tiraba más unas sagas que otras, siempre, como todas las de Dragon Ball, que siempre decían. Y bueno, de aquí de las que ha mencionado Rafa en GT, nos pegamos un salto más grande, de unos 18 años, nos vamos al 2016, con Dragon Ball Super, que la cogió Dasara, y te asignaron a Trunks adulto. 2016, es que me encanta. Otro salto temporal. Sí, pensaba que había sido el 19 o el 16. Fíjate que cuando empezaste a doblar en GT, los niños que nacieron ese año, cuando ya hiciste a Trunks en Super, ya eran mayores de edad. Eran mayores de edad, podían votar. Sí, exactamente. El proceso para elegirte, porque supongo a lo mejor habría casting de voces. Sí, pues Mercedes me llamó que para que hiciera pruebas para Trunks y para Goku. Y me mandó un mensaje diciendo que me habían elegido de Trunks y digo, pues no sé quién es. Bueno, ya sí lo había sabido porque había hecho el muñeco, pero sí que me había dicho que era como, pues eso, me explicó un poco quién era Trunks y un poco el recorrido que tenía, la importancia que tenía sobre todo en el pasado, porque en GT yo no lo recordaba. Sí, lo hizo Seda en GT. Sí, ese fue de Seda en GT. José Manuel Seda lo hizo en GT. A lo mejor cuando hiciste alguno de tus personajes, a lo mejor tuviste que hablar con él o coincidís con él. Sí, a lo mejor quizás. Por cierto, el mapache. ¿Te hubiese gustado ver doblado a Goku? ¿O el casting ese que te presentaste? Bueno, no, o sea, si me hubiera gustado, pues, sí, no, quiero decir, en el sentido de que no me quedé con la sensación de, yo quería hacer Goku. Bueno, Goku, sí es cierto que para empezar, Goku tenía mucha más carga de trabajo y yo sí que recuerdo que por entonces lo pasé mal para encontrar los huecos para poder doblar Trunks, con lo cual yo recuerdo que era consciente de que si me cogían para Goku iba a tener que hacer un esfuerzo extra, con lo cual no recuerdo, o sea, es como no es que lo tengo como algo que me hubiera gustado, no es como lo de El regreso al futuro, ¿no? Que te digo, pues a mí me hubiera encantado. Es como yo con a lo mejor Bernabé en Dragon Ball en tu infancia adolescencia pasó un poquillo más desapercibida, ¿no? Por aquel entonces que Narzu o te recuerdo. No, yo la recuerdo, yo la recuerdo muy, sí, yo recuerdo de volver porque esto debía de ser ¿qué año? Sí, esto fue en el 90, claro, yo tendría 10, cuando empezó yo tendría 17 años, 16, 17. En 1992, que es el boom en Canal Sur, que es cuando empieza a doblarse en Sevilla, porque habían tenido una primera emisión fallida en el 89, con unos capítulos doblados en Barcelona, pero cuando ya es el pelotazo es en el año 92. Claro, eso entonces fue mi primer año de universidad. Yo recuerdo que volví a la universidad, comía y si no recuerdo mal, lo ponían como a la hora de comer aproximadamente. Sí. Sí. Y sí que recuerdo el haber zapeado alguna vez, pero yo no lo entendía, igual como ahora.
y nunca me enganché ni nada. ¿Qué pasa? Que cuando yo ni siquiera sabía que eso... Es que yo no sabía que se doblaba en Sevilla, en Andalucía, sí. ¿no? La gente le sorprende. Sorpresa. Claro, y de ahí fue mi sorpresa cuando, hablando con mi amiga, con Rocío Perales, me dijo, pues mi padre hace doblaje. Y yo, ¿de tu padre? No, si tu padre era aquí. Y yo, con lo cual, yo nunca tuve nada con Goku, no tuve ni mitomanía, ni fanmanía, ni nada. O sea, fue como una cosa súper... que todo el mundo alrededor, cuando yo empecé a hacer lo de GT, decía, pues ahora estamos hablando Bola de Dragón. ¡Bola de Dragón! Era como casi una... O sea, me llama mucho la atención porque es que yo le podía decir cualquier otra cosa que realmente para mí le podía decir que Regreso al Futuro y que no hubiera causado tanta admiración como Bola de Dragón. Y sí que luego, pues cuando surgió esto nuevo, que yo no sabía ni lo que era realmente, si eran películas, y sabía que era como otra serie, pero y hablaban también de película, en fin, una serie de cosas que cuando se planteó fue como, mira, pues bien, pues vamos a hacerlo, pero que no vi, yo no, por ejemplo, no vi tampoco, excepto en la carga de trabajo, no vi que es que el personaje de Goku respecto al de Trunks tú dijeses, ¡buah! Es que este es un bombón y Trunks es un mindundi. No, era que los dos tenían su enjundia, simplemente que uno es el protagonista y habla más y se pelea más y vuela más y el otro menos. Pero... Tiene su fandom también Trunks. El Trunks adulto tiene su fandom ahí también. Por cierto, películas de Dragon Ball también se han hecho muchas. O sea, por eso había un lío, ¿no? Sí. Que a veces eran series, a veces películas. Sí, y alternaban según la época, sí. Y hablando de tu personaje Trunks, que pasaron por varios actores como Luis Fernando Ríos, Víctor González, Roman, José Manuel Seda, ¿te basaste en sus trabajos? ¿Lo escuchaste antes de realizar el tuyo o directamente el japonés? ¿O cómo realizaste el personaje? Me encantaría poder decirte que me fui con un coach para que me diera todas las claves del personaje y trabajé durante un mes enclaustrado, que me fui a Japón allí, ¿sabes? Y estuve allí con... Se metió en la sala del alma y el tiempo. También del tiempo. En la sala del alma y el tiempo se metió a practicarlo. Te me ocurre que fue futuro viajando el tiempo ahí. También. Directamente desde mi voz dije, este muñeco me lo imagino así, y fue como lo hice la prueba y fue como me eligieron y lo mantuve. O sea, no para mí no hubo ninguno, no le di muchas más vueltas. Así que para bien o para mal, ahí está. No, ha quedado muy guapo, la verdad, las cosas como son. Pues sí, y doblando a Trunks, ¿te ha supuesto alguna dificultad en algún aspecto, sí, Bernabé? En los gritos. Los gritos los llevo mal en general, ¿no? De todo tipo. Cuando soy el sujeto pasivo y el sujeto activo también. Pero eso es que de repente, además recuerdo un take que sí, Mercedes te íbamos a preguntar por él, me parece. Bueno, cuéntalo a ver si es, y si no te digo cuál, que tengo yo en mente. Hubo un take que de repente pone pues Mercedes pues ponía indicaciones ahí en el entonces había una que decía, era algo así como este take encierra toda la esencia de Trunks. Era el momentazo del personaje. El momentazo, y básicamente sí, era porque alguien se moría, que a Trunks quería mucho, no me acuerdo quién era, no sé si... puede ser que fuera su madre, puede ser que fuera su madre. Vegeta, el padre, me parece que sí, Vegeta. Sí, que le dice ¡padre! Y va y se lanza. Sí, contra los androides. Pero yo tengo otro en mente, que ahora te lo comentaré, pero bueno, sí, ese también es bueno, sí. Creo que es posible que es ese, y entonces yo recuerdo, claro, dijo, dalo todo. Era como que todo ahí, claro. Y dije, bueno, pues lo que no quiero es un retake, de tener que venirme aquí para hacer el retake del grito. Y lo di de esto de todo, y acabas y dices, ya está, ya no puedo doblar más, porque ya te deja ya la voz cascada. Porque tampoco estás entrenado, no estás como otras veces, y por mucho que llegues y
y sí, trabajas con diafragma y para arriba y tu experiencia va, sí, pero estás pegando un grito desgarrador. Sí. Entonces, pues yo ese, pues para mí es jodido, porque encima además ya te digo que al día siguiente cuando voy a doblar, voy tocado también, porque por el grito ese. Sí, yo no te iba a preguntar. Un poco gratificante. Sí. Yo te iba a preguntar por uno que hiciste, que te tiraste 20 segundos de reloj de tiempo gritando, que es cuando empieza a hacerse fuerte. No, el que tú has dicho creo que es otro, que es por... El de 20 segundos que empieza a hacerse fuerte. Ah, es el que te estaba refiriendo. Yo recuerdo, es que hubo, ahora que lo estás diciendo, es verdad que hubo dos. Es verdad que hubo dos. Hubo uno que era como, pero yo recuerdo peor, había uno que era increchendo, que era... Sí, ese. Y era 20 segundos, claro. Entonces, era como que tienes que mentalizarte, tirar de diafragma y recuerdo eso que puso de lo de los 20 segundos. Que sí, era como, madre mía. Es que te ponen incluso una canción de fondo muy épica según está gritando. Pero que te ponen una canción de fondo. Esa es la canción, es verdad, y lo explicaba, es verdad. Sí. Joder, tenéis más información que yo mismo. Sin coger aire y del tirón, porque el grito está hecho del tirón y es como tú dices, está hecho increchendo del tirón, sin coger aire y muy bien resuelto. La verdad es eso. ¿Tiene algún bueno, muy buen resuelto, no, muy mal resuelto. Muy mal... no, el resultado que se vio, sí, el resultado es muy bueno. El resultado artístico, si entendemos como artístico un grito, pues sí. Bueno, es Dragon Ball, Bernabé. Claro. Bernabé, ¿tiene algún recuerdo más con Kai Super Hero? ¿Algún recuerdo, anécdota para contarnos? Anécdotas, porque para empezar que pudiera discernir qué es una cosa de otra, porque yo tenía un poco la sensación de que era como todo lo mismo, solo que esto es solo un día y ahora esto es durante no sé cuántos días. No, la verdad es que de anecdotario no te puedo contar mucho precisamente por la razón principal que te estaba hablando antes de lo que significa doblar hoy en día, ¿no? Sí. Es que no puede haber anecdotario porque la interactuación es mínima. Entonces, bueno, pues tú vas allí al estudio, tirar takes y ya está. Pues la mayor anécdota es la cervezada que damos un día para hacer una foto de Dragon Ball y luego Mercedes nos invitó una cerveza y unas tapas. Esa es la mayor anécdota. Que no está mal tampoco. De todo, ahora en la actualidad, el público de anime es muy exigente en cuanto a la fidelidad con el original. Algo que a lo mejor cuando se hacía en los 90, muchas veces no llegaba ni del japonés, llegaba a lo mejor de otras versiones. Ahora se pide mucho fidelidad con respecto al doblaje japonés, que es algo que queremos que nos cuentes cuando has doblado a Trunks, por ejemplo, cuando combaten, esos gestos que hacen así, el crujido de dientes, eso de... o tal. ¿Qué opinión tienes respecto a esas grandes diferencias que hay en lo que es el doblaje japonés con cómo doblamos nosotros y cómo has adaptado eso un poco a tu propia interpretación al doblar a Trunks recientemente? Estuvimos comentando cuando estábamos doblando que ese que para mí es como de coña, ¿no? Que es como, pero sí parece un delfín. Y sí que hubo los comentarios eso de no, pues hay que hacer ahí algo, hay que hacer algo que recuerde. Y yo era como que recuerde. Entonces sí que para mí yo creo que los idiomas, las onomatopeyas son muy distintas, las formas de hablar, todo, sobre todo que se malinterpreta. Son cosas que no se entienden. Y lo peor que puede tener el doblaje es que te saque. El doblaje no te puede sacar de la historia jamás. En general, ¿no? Sí, los sonidos, lo que no puede... Si hay algo que te saca, y ya puesto a generalizar, cuando tú estás contando una historia en audiovisual, pues si hay un elemento que perturba la historia,
A no ser que tú pretendas eso, tengas con intención. Pues entonces, vale, por X motivos formales y de artísticos, pero realmente si es simplemente por querer ser fiel al original, perdonad, pero Clint Eastwood tiene voz o sea, tiene una voz agudita así, de ¿qué hacemos? Sin perdón. Quitamos a Constantino Romero, le redoblamos con uno que la voz se le parezca a la de Clint Eastwood. Me parece, o sea, no estamos hablando de no sé, he puesto eso como un ejemplo, ¿vale? Pero en realidad la pregunta es más amplia porque sí que tiene que ver con algo que cuando tú, y aquí yo hablo ya, por ejemplo, de la traducción, te apuestos a eso, ¿no? También la traducción, es como, no, es que hay que ser fiel al final, pero es que resulta que la forma de que tú, el espectador español, eso lo entienda mejor es así. Hay cosas que yo creo que no hay que llevarlas al extremo a la hora de tú trasladar en general una de localizar, como se llama, ¿no? De localizar algo al territorio en el que tú vas a transmitir eso, vas a contar eso. Hay cosas que yo, por ejemplo, lo del gesto, decid vosotros que lo tenéis mucho más fresco, pero yo no recuerdo que yo hiciese o sea, recuerdo, si acaso, que llevé más el gesto como a no un tanto un pero porque me lo dijeron, ¿no? Sí, dale algo de eso. Dije, bueno, pues, entre Pinto y Valdemoro, porque entonces yo como que le intenté dar ahí un poquito un gesto más forzado, ¿no? Sí. Porque lo otro ya te digo que no tiene mucho sentido. Y creo también que hay, y eso pasa un poco en general, digo no solamente en el doblaje, sino con las redes. Ahora todos queremos gustar a todo el mundo, o sea, agradar a todo el mundo, ¿no? Y es como, no, sobre todo cuando hablamos de cosas que necesitamos que el público pague su entrada y haga sus cosas, y porque vives del público y no tanto yo, que al fin y al cabo, en este caso, pues soy un mero instrumento que ejecuta una voz, que no los que se juegan los cuartos aquí. Dice, bueno, es que claro, si resulta que hay una legión de fans que ahora empiezan todos a ponerse de acuerdo y a decir, no, es que hay que hacer... Pues claro, y al final acabas haciendo lo que esa minoría silenciosa o mayoría silenciosa, como se diga, quieren hacer, ¿no? Que intentar, básicamente es como que intentas agradar a todo el mundo, y para mi gusto, creo que, sobre todo porque como que no quieres como ofender, ¿no? Algunos no quieren ofender y otros simplemente lo que quieren es agradar para que tu producto se venda mucho. Y en ese lugar, pues al final dices, no sé, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es el código? Tenemos que, como lo del andaluz, oye, escojamos un código y vayamos con esto. Sí. Yo no sé no sé esa corriente de dónde viene ni si va a tener recorrido, pero porque aparte del ¿qué más cosas quieren? Que, como has comentado con las traducciones, que sean muy fieles las traducciones, incluso muchos japonesismos que tiene ahora las traducciones de Dragon Ball, que no, los japonesismos de Dragon Ball no los localicéis, no los toquéis, dejadlos tal cual. Digo, bueno, pues aquí tienes los japonesismos muy fieles, las técnicas no se traducen y muchos términos y es lo que les gusta, los nombres, por favor, súper fieles al japonés, menos los que están ya establecidos. O sea, están todos los ámbitos por lo que has dicho, por un poco por la globalización de las redes, y muchas veces los clientes se dejan influenciar mucho por eso y luego lo transmiten y dices que el público quiere esto, el público transmite esto y hay que hacerlo así. Dirás un sector del público, porque no todo. O has hecho una estadística y ha sido... No, el que se pronuncia en las redes, evidentemente, sí. Claro, el que hay público que a lo mejor no... El que hace ruido. Que ni aparece. El que hace ruido, eso, muy bien dicho, el que hace ruido, sí. Bernabé, ¿alguna vez has sido invitado a un salón manga o este es tu primero, el Manga Award?
que vas a tener ahora este día 7, ¿no? De junio, ¿no? Mi primero. No sé lo que me voy a encontrar, pero bueno. Además va con tu compañero, va con Gema, va con Pablo también, con Fran Rodríguez. Va a estar toda la saga de los androides. Va a tener a Cell, Goku y Androide 18, número 18. La saga que más le gusta a Bernabé Rico. La saga que más le gusta a Bernabé Rico, su preferida. Bueno, mira, tiene algo que ver con Regreso al Futuro. Los actores sí, mis compañeros la verdad es que fantásticos. Os vais a juntar mucha gente buena ahí. ¿Y Rafael Torres iba también, pero parece que se ha echado atrás porque no... Sí, Rafa al final no va. No va tampoco. El número 16, sí, que no va tampoco. No va tampoco, no sabemos qué ha pasado. Ni idea. No lo hemos visto en las últimas publicaciones. Salía, pero ya hacen nada más que salir los 4. Así sí, que estaba anunciado originalmente los 5, sí. Y ya sale 4 nada más. Así que seguramente saca ahí. ¿No es en Jerez? No, se cambió. Era en Jerez, pero se cambió a San Fernando. Pues yo he hecho el vídeo diciendo que era en Jerez. Era originalmente en Jerez. Se me pillaba un poquito más cerca. Y a nosotros también. A todos nos hubieran pillado mejor en Jerez, creo yo. Todos, sí. Es que San Fernando no sé yo el público que tendrá aquello, ¿no? San Fernando con los chiquitos que es, ¿no? Bueno, pero no me la ha hecho repetir, o sea que... No te ha hecho retake. O sea, tan mal no habrá estado. Bueno, ¿y qué espera allí del cariño de los fans y demás de este evento y tus compañeros? Pues mira, yo intento no esperar nada, ¿vale? En general de nada, lo intento. Y en este caso concreto, la verdad es que lo tengo todo a mi favor, porque es que como realmente no sé, no he estado nunca, no tengo imaginería de cosas. O sea, lo único que puedo así pensar del que es el Comic Con que evidentemente entiendo que será en una escala mucho más chiquitita y sin que la gente se disfrace tanto, pero que oye, que no sé qué es lo que me voy a encontrar. O podrían avisar para el Comic Con y hacer allí algo todo allí guapísimo. Eso ya es otra cosa, sí. Ya era hora, panda de cotorros, que es el momento de las preguntas de mis seguidores. Vamos allá, pues tenemos una de Luis Adellán, que pregunta que cómo te sientes doblando a Oli de Bienvenidos al Wayne. Ostras, esa serie no la habéis mencionado, esa era buenísima. Me encantaba ese personaje y esa serie. Lola Álvarez la dirigía y la adaptaba fenomenalmente. La verdad es que ese es un personaje de mis favoritos de animación. No, es más, diré de todo. Una gozada de personaje y me encantaba dónde colocaba la voz. Me divertía mucho con el personaje y decía unas cosas, era súper divertido. Me encanta. Sí, bienvenidos al Wayne. Tenemos otra pregunta por Javi Espada, que te quiere preguntar si doblarías más, si volverías como Trunks en otras películas que aún no nos han llegado a España localizada de Dragon Ball, como este caso el plan de exterminar a todos los Saiyans, que salía Trunks adulto ahí también. Sí, básicamente sí seguirías haciéndolo así. Sí, claro, o sea, no ya tenemos tu paciente. Sí, no, o sea, desde luego no, a pesar de que el manga no sea lo mío y que Bola de Dragón pues no esté entre mis predicciones, no es de mis favoritas series ni para ver ni para doblar, pero sí que, hombre, cuando ya tienes un personaje así fijo, recurrente, solamente por ese hecho, sí que es bonito mantenerlo, ¿no? O sea, que siempre que me lo sigan ofreciendo lo haré, claro. La continuidad siempre le gusta mucho a la comunidad. Más cuando llega y le gusta a la gente, ya te quieren escuchar siempre. Bueno, los dos siguientes son dos personas que conoces bien, más o menos. Uno se llama Marty McFly y el otro se llama Trunks. Y dicen, si tuvieras una máquina del tiempo como nosotros, ¿qué cambiarías en tu pasado? Wow, esto es pregunta de... complicado. ¿Qué cambiaré de mi pasado?
Wow, pues mira, ¿sabes qué? Que como no, me coge totalmente con la guardia baja porque es algo que si alguna vez me ha venido, ¿no? Es un pensamiento superhumano, ¿no? Porque, claro, aquí hay dos posibilidades. Una, ¿qué cambiarías de algo que yo hubiera podido tener capacidad de decisión? O que cambiaría de algo que dices tú, como me gustaría haber medido 1,90 m y tener ojos azules. Pues son dos cosas. Lo primero implica un arrepentimiento y lo segundo implica una fantasía. A ver, algo que lamentara, también entiendo que relacionado con todo esto, ¿no? Pero quiero pensar en alguna decisión que yo hubiera tomado que hubiera decidido mi carrera en estos términos, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Pues rechacé hacer esto y resulta que luego esto otro. Y luego fue un éxito. O me ofrecieron esto y lo cogí y fue un fracaso. Y realmente no... Tengo la sensación de que siempre... Por ejemplo, yo he tenido siempre la sensación de que he ido como tarde a todos los sitios, pero no mal, pero muy bien. Es decir, es como que he llegado tarde en el sentido de que pues todas las cosas que pues mucha gente o que he querido hacer en la vida en un momento determinado y de repente han llegado 10 años después. Pero han llegado de tal forma que dices, ostras, es que esto sí, podía haberme llegado entonces y yo no habría estado preparado, por un lado, o podría haberme llegado y que durara poco. Pero sí que es cierto que tengo la sensación de que todo ha ido llegando en el momento adecuado. Y sí que todo ha ido, de alguna forma también, eso ha ido haciendo que cada cosa que ha llegado ha ido como creciendo para llegar a la siguiente. Y me ha ido dando la seguridad y la confianza para hacer cada cosa, ¿no? Con lo cual, en realidad, contestando a las preguntas de mis amigos del futuro, creo que todo cuando lo ves con esa perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de no estar en el momento presente, pierde absolutamente realidad. Y creo que es muy importante también, y creo que eso sí que lo he conseguido, es no estar siempre con una sensación de ver lo que me falta en vez de ver lo que tengo. Y sí que cuando yo estaba haciendo doblaje y estaba haciendo pues a lo mejor estaba haciendo eso pasa mucho con los actores en general, ¿no? Con compañeros, no de doblaje, digo en general, que yo veo que se sienten a lo mejor infravalorados. Dices, ostras, pero es que fíjate todo lo que estás haciendo, ¿no? Eso, si tienes la sensación, habría mucha gente que por lo que tú estás haciendo ya se sentiría feliz porque precisamente están trabajando en lo que más les gusta, en vez de no estar viendo los personajes que no están haciendo. Céntrate en los personajes que están haciendo, que ya eso debería bastar, y siempre trabaja para poder hacer los otros si llegan. Pero si no llegan, pues poder disfrutar de los personajes presentes, porque los personajes futuros, si llegan, llegarán y ya te disfrutarás de los futuros. Si no, nunca vas a estar satisfecho. Muy buena reflexión. Sí. Bueno, tenemos aquí una pregunta de un actor y director de doblaje de Galicia, de Antón Pazos, que además dirigió el doblaje gallego de Dragon Ball y Dragon Ball Z en los años 90. Y te ha dejado la siguiente pregunta. Te pregunta, ¿te sientes orgulloso de todo tu trabajo realizado? En total. Entiendo que de doblaje es la pregunta. No matizado, claro, no matizado. Pero bueno, puedes matizar si quieres, puedes matizar. Mira, claro, el término, por matizarlo, el matiz,
el término orgulloso puede entenderse como, fíjate tú qué trabajo más bueno he hecho, ¿no? Pues claro, en ese sentido, pues no me pongo a valorarlo. No estoy en disposición de valorar mi trabajo de hace 20 años. Pero sí que estoy orgulloso de todos los trabajos que he hecho, en el sentido de que los he hecho. Entonces no hay ninguno que yo haya hecho que diga, este no lo tendría que haber hecho. O que sienta eso, o que me sienta mal por haberlo hecho, o que, por ejemplo, hoy lo vea y sienta vergüenza. No. O sea, hay trabajos que yo los veo hoy y me río y digo, fíjate, trabajo de hace 20 años y digo, qué chillón estaba, ¿sabes? Pero no me siento, no llegaría a decir qué orgulloso estoy como para ponerlo en mi videobook de doblaje, que no tengo, pero sí que lo pondría a decir, mira, este era yo en el año 95, ¿no? Haciendo esto y no desentona, ¿no? O sea, no hace que apague la televisión por estar viéndolo. Es hora de las 7 preguntas instantáneas. Vamos con las 7 preguntas instantáneas, que son 7 preguntas muy cortitas y tal. Un número del 1 al 10. El 5. ¿Color favorito? El rojo. ¿Estación del año favorita? Agosto, porque es mi cumple. pero no en Sevilla. ¿Comida favorita? La verdad es que no la tengo, pero por repetición diría que pollo. ¿Ciudad favorita? Me sale Sevilla, pero entonces No, Sevilla. se me va a malinterpretar, pero sí, ciudad favorita, Sevilla. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Dulce o salado? Salado. Los deseos del dragón. La primera es en qué se parece tu personaje de Bola de Dragón a ti y viceversa. O sea, Trunks en qué se parece a ti y viceversa. ¿Y viceversa? ¿Cuál es el viceversa? Pues lo que se parece, lo que tiene Trunks de ti. Pero si yo me parezco a él, él también se parece a mí, ¿no? Eso nos dijeron, eso nos han dicho alguna cosa. No lo encontramos de una vez. O sea, por viceversa entiendo que sería como lo contrario. ¿En qué te pareces y en qué te distingues? Sí, lo análogo, pero sí. Que viaja mucho como tú, a lo mejor. Bueno, que os gusta los viajes del tiempo. Sí. Él viaja en el tiempo y tú viajas a Madrid. Yo viajo a Madrid y a muchos otros sitios, pero sí que es cierto que si le quitamos el componente temporal, sí que es verdad que viajo mucho, en eso me parezco. ¿Y en qué me diferencio? Pues básicamente que no tengo el pelazo ese azul, rubio, raro. Si Bernabé Rico pudiera reunir los 7, o igual que si te encontraras la lámpara mágica de Aladín, igual, y te apareciera el genio y le podías pedir un deseo, pues lo mismo. Si Bernabé Rico pudiera reunir las 7 bolas de dragón, que lleva su tiempo reunirlas, porque están por ahí desperdigadas. Muchos capítulos. Sí, eso era también un poco parte de la chicha, ¿no? De buscarlas y demás, como una búsqueda del tesoro. Todo el componente aventurero. Y al reunirlas, invoca al dragón y el dragón te dice: Bernabé Rico, tienes un deseo. ¿Qué quieres pedirme, por favor? Pues, ¿qué pedirías? Pues si me apareciera ahora mismo y con esa voz, pues le diría que quiero mantenerme como estoy, excepto que con más tiempo para poder hacer las cosas como yo quiero y con la parsimonia que me permita disfrutar todos los procesos. Pero como estoy, es que realmente desde un punto de vista objetivo no me puedo quejar, excepto que pues muchas veces pues no estás demasiado metido en las historias y me gustaría tener más tiempo para mí, para poder
disfrutar un poquito más de esas cosas que no es solamente trabajo. Dícese familia, amigos, incluso lectura. Buen deseo. Bueno, y ya por último, Bernabé, ¿qué pregunta le dejarías a nuestro próximo invitado sin saber quién es? Porque puede ser un actor, una actriz de doblaje, puede ser un ajustador, un técnico... Traductor también. Pues yo le preguntaría qué echa de menos de la época dorada del doblaje, entendiéndose época dorada la última década del siglo XX. Muchísimas gracias, Bernabé, por estar aquí con nosotros y tu tiempo. ¿Te gustaría dejar algún mensaje luego para...? paso una minuta. Pasa a Rafa. Yo me voy, ¿no? Eso a Rafa, Y eso a Rafa. Adri traspasamos también. ¿Quieres dejar algún mensaje a la comunidad que tantas ganas tenía de verte por aquí? Pues que nos vemos en San Fernando. San Fernando de Cádiz, que no Jerez, que yo pensaba que era Jerez, el día 7 de junio. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por tu tiempo. Un fuerte abrazo. A vosotros por invitarme. Muchas gracias, Bernabé. ¿Qué ocurrirá en la siguiente charla de Dragoncast? Pronto lo sabremos.